El Ciudadano Entrevista va a hablar con Patricia Bullrich, que gentilmente nos atiende en este 1 de mayo. ¿Cómo le va, Patricia? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Feliz Día del Trabajador. Igualmente para usted. Quiero consultarle por algo que le han consultado en estos días, que tiene que ver con las prisiones domiciliarias y, en muchos casos, con varios jueces desatendiendo la acordada, ¿no?, de ciertos delitos que no podían quedar fuera, como lo son narcotráfico, violación, asesinatos, y sin embargo tenemos un montón de casos a lo largo y a lo ancho del país con gente con esos antecedentes fuera hoy, en sus casas, con tobillera. Bueno, sin duda que es una política criminal absolutamente contraria a las necesidades de la gente. Usted fíjese que estamos viviendo una situación de encierro, de miedo, y a ese miedo se le suma este miedo, el miedo de delincuentes, de delitos aberrantes sueltos. Y sinceramente creo que, bueno, el gobierno ha tenido como dos etapas, ¿no? Una primera etapa en la que alentó esto con mucha fuerza, militancia, y luego se dio cuenta que era tan fuerte el reclamo de que esto no sucediera y comenzaron a salir los casos y demás, que hoy está en una posición mucho más, digamos, moderada. Pero bueno, ahora a los hechos me remito, tendrán que decidir que entre el Ministerio de Justicia y los jueces de ejecución de la pena y esa mesa que se armó en la cárcel de Devoto, tendrán que ir para atrás y muchos de estos presos deberían volver a las cárceles. Bueno, imagino que usted no está de acuerdo con la medida en absolutamente ningún caso, ¿no? No, yo creo que el principio fundamental es que aquel que está cumpliendo una pena la debe cumplir. Por supuesto que estoy de acuerdo en que haya medidas sanitarias, en que se vean infraestructuras adecuadas para las personas que no pueden estar dentro de un penal. En todos lugares existen cómo solucionarlo. Algún hospital que se pueda utilizar que no esté bajo el sistema COVID, alguna fábrica desocupada, algún cuartel en desuso. Hay muchos lugares en Argentina que podrían ser los ámbitos como para que pasen la cuarentena aquellos que tienen que estar, o todos los que tienen que estar a distanciamiento social. Me parece importante cuidar la salud, pero más importante me parece que cumplamos la ley, que entendamos que el que las hace las paga y que no puede haber en la Argentina una situación en la que se conmutan penas o directamente las penas se acortan de una manera, aunque estén en prisión domiciliaria, estamos todos en prisión domiciliaria hoy. Las penas dejan de ser penas, y cuando los delitos que se han cometido son graves, eso es grave para la sociedad. En las últimas horas el presidente dijo que esto no, siendo abogado, dando clases de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, dijo que esto no está en su ámbito, que esto depende de la justicia. La ministra de Justicia, Marcela Lozardo, se mostró muy en desacuerdo con esta medida. Entonces, ¿quién fue? Eso no es así, eso no es así. Yo conozco el Estado, he sido secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, y he trabajado en el Ministerio de Seguridad en los últimos 4 años. La política criminal se dicta desde el Ministerio de Seguridad, en la parte que hace a lo delictual, y en la parte carcelaria en el Ministerio de Justicia. Hay una Secretaría de Política Criminal, hay una subsecretaría que atiende las cárceles, que recibe todos los días en su escritorio todos los antecedentes de cada uno de los detenidos, las carpetas que realiza el Servicio Penitenciario Federal para ver si las personas pueden salir o no, analiza la conducta de los presos, los califica para la ley llamada de ejecución de la pena, la 24660, y a partir de ahí le da esos informes a los jueces de ejecución de la pena para ver si están o no en condiciones de salir. Puede ser que un juez desoiga lo que diga
el Servicio Penitenciario Federal, puede ser que desoiga lo que diga la Subsecretaría de Política Criminal, pero en general es difícil por la cantidad de casos que ha habido en otro tiempo donde desoír eso terminaba en jueces procesados o jueces en los consejos de la magistratura. Así que hay una conjunción entre la política criminal que desarrolla el Ministerio de Justicia y los jueces de ejecución de la pena. Tanto es así que en Devoto, usted lo habrá visto, participó el secretario de Justicia de la Nación y participaron jueces. Es decir, que es un equipo que trabaja en común, con lo cual esta idea del Ejecutivo de querer tomar distancia me parece oportunista. Preferible decir, nos equivocamos, no retrocedemos, porque además ahora lo que tiene que haber es consecuencias. Es decir, aquellos presos que hoy están libres, están revictimizando a las víctimas, están generando pánico en la sociedad, tienen que volver a estar a donde tenían que estar, o en algún lugar especializado, preparado, pero no a 5, 10, 15 o 20 cuadras de sus víctimas. Además, no se cumplió con la ley de víctimas. Por otro lado, decirle que es importante... Se desoyó, no es un punto menor el que acaba de mencionar Patricia, que hay una ley de víctimas donde hay que preguntarle, donde tienen que ser parte del proceso las víctimas de esto, y no fueron consultadas en lo más mínimo. Absolutamente. Las víctimas acá no existieron, han sido absolutamente ignoradas, algo muy negativo para una política criminal que, como la que nosotros habíamos construido, pone a la víctima y a la sociedad como los principales, digamos, los que principalmente tienen que recibir la política de seguridad y criminal de un país. Acá vivíamos en un mundo dado vuelta, que era que el victimario se convertía en víctima, y nosotros dimos vuelta a ese paradigma, y ahora quieren volver. Y yo creo que la reacción que hubo ayer, no sé si en Córdoba se sintió, pero la reacción que hubo ayer fue muy importante, fue una reacción, digamos, profunda en todos los barrios, en los barrios más humildes, donde en general no está asociada con el cacerolazo. Sin embargo, estuvieron ahí. ¿Por qué? Porque ahí vuelven muchas veces, porque han generado destrucción de familias. Y bueno, es importante que ahora se vuelva atrás con esto. Es decir, no solamente que se diga yo no fui, que todos digan yo no fui, yo no fui, yo no fui. Bueno, está bien, ya sabemos, el gobierno cambió, uno tiene que aceptar cuando alguien cambia, se equivocó, no lo dice, pero cambió, de los primeros días a estos días ha cambiado, bueno, ahora tiene que actuar. Actuar significa agarrar cada carpeta de cada preso peligroso que está en la calle, mirar sus antecedentes y decirle al juez de ejecución de la pena que esa persona es peligrosa para la sociedad. Es así, clarito es lo que tiene que hacer. Patricia, le pregunto si no hay una contradicción en algunos, bueno, se ha tenido en caso para esta liberación el punto de vista sanitarista y que para que no haya más foco de contagios o algunos internos que eran pacientes de riesgo, pero sabemos de un caso de una persona que estaba cumpliendo condena por violación, o sea, de un violador que volvió a su hogar, está a 20 cuadras o en el mismo barrio de la persona que violó. Digo, si se tiene en cuenta el criterio sanitarista por COVID, ¿no se debería tener en cuenta el criterio sanitarista de la salud mental de la víctima de ese violador y todo lo que significa para ella volver a tenerlo cerca? No, bueno, eso es. Usted sabe que la violación y los delitos de carácter sexual, y cuando además son intrafamiliares, tienen un altísimo nivel de suicidio, muchas personas no pueden reconstruir nunca más su vida. Y hacer esto, ponerlo cerca de su casa, es una revictimización, es una violación total a los derechos humanos de esas personas que quizás les está costando, les ha costado muchísimo poder entender la razón
Cuando un padre viola a un hijo, cuando un abuelo viola a un nieto, es decir, son cosas que penetran en la profundidad de la psiquis de una persona y de una familia. Y sí, es una revictimización total, es muy duro eso. Yo creo que inclusive muchas veces las víctimas no pueden ni hablar del tema. Eh, Ujú. y las familias muchas veces les cuesta también hablar de los temas. Ahora, por suerte, se habla más que antes, pero es un tema que genera dramas psicológicos muy profundos. Vuelvo otra vez más al ala política de este tema, si quiere. Le pregunto si usted entiende que hay un doble comando en la Argentina y que de alguna manera de esta forma se pueda justificar el presidente en la interna, ¿no? En el mundo interno, como que esto corresponde más a una medida que tiene que ver con el kirchnerismo duro y no con el albertismo. Bueno, a ver, yo diría que un presidente no se entere que van a pedir la libertad de Jaime, eh, y que haya llamado al funcionario y que el funcionario evidentemente le dio alguna explicación eh, que lo convenció, porque no sacaron la resolución, el funcionario sigue ahí. La verdad es que es como decir, el presidente, ocupate solamente de la cuarentena y este tema ni te metas. Volvió la agenda que había antes de la cuarentena, que era la agenda de la impunidad, de decir que todos estos presos eran presos políticos. Yo creo que ahí algún tipo de interna existe. Ahora, el presidente también el otro día salió a decir, yo estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esta línea, con esta filosofía. Mm. Entonces, no dijo estoy de acuerdo con que liberen a un violador, porque eso, no dijo eso, pero dijo estoy de No, acuerdo con la filosofía, estoy de acuerdo con la filosofía de cuidar la salud, lo recomienda la ONU. Lo que pasa es que también uno tiene que tener la sensibilidad de cada lugar. En la Argentina ha sido tal la impunidad que lo puede llegar a hacer Francia, Estados Unidos, pero en la Argentina hay una sensibilidad distinta respecto a la idea de la impunidad, de que la ley es distinta de acuerdo a quién la ejerza y para quién. Entonces me parece basada en los hechos, ¿no? basada en la historia, basada en los hechos y demás. Me gustaría recordar algo importante, y es que nosotros habíamos pensado esto, tanto lo habíamos pensado que en el capítulo de excarcelaciones del Código Penal que presentó el presidente Macri, está, todos estos presos no hubieran salido, pues tendrían que haber cumplido la condena completa, completa. Así que es importante en este momento recordar esto, recordarle a la ciudadanía que hay quien pensó esto y que está el proyecto ahí para discutirse. El Código Penal que nosotros llevamos adelante, que nosotros trabajamos con una comisión de expertos conducida por Burinsky, planteaba que no había ninguna excarcelación para ninguno de estos delitos aberrantes y que debían Bueno, ¿no? cumplir una completa. Hace bien en recordarlo. Quizá sea usted de las pocas caras de la gestión anterior que se recuerden con mucha felicidad, ¿no? O de la que se discuta poco la gestión. Gracias, Y, muchas y- gracias. y creo que lo sabe, digo, hoy nadie discute su gestión en seguridad. Y quiero preguntarle por quien ocupa ahora su cargo, por Sabina Frederick. ¿Qué opina de ella? De sus políticas, en realidad, no de ella. A ver, creo que en los primeros meses tuvo una política derogacionista, ¿no? Todo lo que nosotros hacíamos lo derogaba. Luego le cayó la crisis, imagínense que en tiempos políticos es muy poco el tiempo que ha pasado, ¿no? Porque asumieron el 10 de diciembre, el 20 de marzo Nada. estábamos en plena. Entonces, bueno, primero había comenzado una política de derogación, luego, bueno, está conduciendo lo que es de alguna manera el reparto de las fuerzas federales para la cuarentena y hoy las fuerzas federales están abocadas a cuidar rutas y a hacer
controles de tránsito y cumplimiento de la cuarentena. Así que me parece que eso las fuerzas están respondiendo bien, lo están haciendo bien. Ha habido lamentablemente un prefecto que han asesinado en estos días en el sur del país. Pero creo que que esto lo está haciendo muy bien y veremos, por supuesto, cuando vuelva a cuál es la idea que ella tiene de política criminal, porque si se acerca mucho a esta mirada que en estos días ha sido tan, digamos, resistida por la sociedad, tendrá resistencias, digamos, porque es una escuela que yo creo que en la Argentina perdió vigencia, en algún momento fue muy popular, la escuela de Zaffaroni, el preso es el centro, el preso es la víctima, y creo que si vuelve a esa idea no va a estar bien. Ahora, bueno, está trabajando en una cosa muy coyuntural y creo que está muy bien, no veo nada contrario a lo que se debería hacer. Finalmente, ¿cómo lleva la cuarentena a título personal? Bueno, ya me está empezando a pesar, ¿no? Ya empieza uno a levantarse y decir, bueno, y ahora sigo, hago gimnasia, ya cada vez tengo menos ganas, que como, que comemos, todo ya cada día cuesta un poco más, pero acá el tema es que justo uno puede decir, bueno, hay muchos lugares del país que ya están abriendo, que no tienen casos. La ciudad de Buenos Aires no está en esa situación. Las grandes capitales, las grandes urbes no están en esa situación. Igual creo que en algún momento habrá que pensar cómo son qué pasa, ¿no? ¿Qué está pasando? Porque acá el problema que yo veo es que está muy deshilachada la cuarentena, entonces es mucha la gente que sale. Claro. Entonces yo no sé si no, digamos, si hay una cuarentena no tiene que ser muy estricta para luego poder salir más rápido, porque si se va deshilachando es como que sigue y vamos estirando el problema para adelante, ¿no? Es cierto. Bueno, Patricia, parece que la han escuchado desde el gobierno nacional, recién sonó una alerta, tiene que ver con que ya hay 3 jueces federales que han sido llamados a dar explicaciones, así que me parece que le estaban escuchando esta entrevista, Patricia, y eso que va grabada. Bueno, tienen telepatía. Mm. Le agradezco mucho la comunicación con el ciudadano. No, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Chao.